7:45, más voces a esta hora. El ex senador, ex ministro y un muy agudo analista de la realidad nacional, el doctor Humberto de la Calle Lombana. Doctor de la Calle, un gusto saludarlo. Bueno, Juan Roberto, encantado de saludarte. Bueno, su primera lectura de este resultado que nos deja la segunda vuelta presidencial. Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. Yo creo lo siguiente, dijéramos que la campaña fue muy emocional, llena de dificultades y de agresividad, pero finalmente triunfó primero el comportamiento de los colombianos y segundo la magnífica actuación de la organización electoral. A mí francamente me parece que si bien el doctor Petro y el doctor Cepeda tienen derecho a exigir el reconteo y seguir los trámites de las impugnaciones, pues la posición del doctor Petro, que inicialmente fue razonable cuando dijo en un mensaje de X que él se atenía a lo que dijeron los jueces, eso me pareció muy bien, pero sigue insistiendo en el software y que fue modificado por Israel, etcétera. Realmente una cosa alucinante. Pero el resultado implica, en mi opinión, primero una Colombia bastante distinta. Yo creo que aquí lo que tenemos es una realidad. La izquierda se organizó y llegó para quedarse. El resultado a mí me parece democráticamente bueno. Yo sé que para algunos es un problema y que estamos sufriendo los dolores de esta transición, pero yo creo que eso implica para Colombia una política más abierta, más contemporánea, menos endógena, y la piedra de toque de la gran división que padecemos es, por un lado, el tema de la injusticia social, de la inequidad. Ese seguirá siendo el punto de inflexión. Es un problema de la economía de los hogares. Y en segundo lugar, la inseguridad, porque una cosa es la inseguridad en las zonas urbanas y otra lo que ocurre en la periferia, donde la gente favorece cualquier tipo de diálogo con estándares muy distintos a los de las ciudades. Yo creo que eso es lo que explica con plena lógica una división que tenemos que superar. Me parece que los discursos de la noche de la elección de ambos candidatos fueron correctos. El doctor Cepeda habló de una impugnación, tiene pleno derecho a hacerlo. Abelardo de la Espriella se vino con un mensaje más de gobierno para todos los colombianos, de respeto a la Constitución, es decir, le bajó temperatura a esto. Y ambos coinciden en la necesidad de los acuerdos. Y yo creo que ese es el punto clave en este momento. Aquí tenemos que trabajar seriamente sobre acuerdos, por lo menos respecto de los elementos mínimos que nos permitan la convivencia. Y yo creo que esto que hemos venido llamando centro, que ahora parece tan vapuleado, tiene nuevamente una oportunidad, que es la búsqueda de los acuerdos. Usted dice, doctor de la Calle, que este es un nuevo país y que hay unas variables distintas que tenemos que tener en cuenta. Una de esas es el tratamiento, digamos, de los partidos políticos y ese escenario que es el Congreso de la República en función de encontrar también unas mayorías para sacar adelante los proyectos de ley y las eventuales propuestas de este gobierno. ¿Usted cómo ve esa posibilidad de negociaciones, de acuerdos, de avanzar en consensos básicos en leyes o en temas fundamentales con una situación tan dividida? ¿Va a poder ser el Congreso ese escenario? Porque Abelardo de la Espriella, presidente electo, ha dicho si el Congreso no camina, tendremos el apoyo popular y vemos cómo optamos por otro camino. ¿Eso qué significa? Sí, comienzo por el final. A mí realmente me pareció muy preocupante ese comunicado de prensa del 20 de junio de la campaña de Abelardo de la Espriella. Dijéramos sin su firma, pero de la campaña. Porque fíjese que la fraseología y el lenguaje es exactamente igual a la del pacto histórico, a la de Petro. La tesis de que esta es la voz del pueblo y está por encima del Congreso, desconociendo el mandato propio del Congreso en un régimen presidencialista. Ese no me parece un buen síntoma. En general, de ambas campañas han surgido, en mi opinión, si nos atenemos a la retórica, riesgos para un genuino Estado de Derecho. Ahora, la situación del Congreso es paradójica, tiene de bueno y de malo. De bueno es que nadie tiene una mayoría totalizante, nadie puede gobernar solo. Hay un bloque fuerte, mayoritario del pacto histórico y un bloque de la derecha, centro democrático y los movimientos afines. Eso hace que la mayoría del Congreso pueda ser, dijéramos, basculante, que puede estar escogiendo, como en estos 4 años hemos visto, la toma de decisiones. Lo bueno es que no hay
camino hacia la autocracia, dijéramos. Pero lo preocupante es que esta confrontación va a seguir 4 años y ojalá esa masa que no pertenece a los dos extremos en el Congreso sea capaz de obrar con juicio y no acudir, como en el pasado, a la mermelada, al clientelismo. Puede ser mucho para pedir, pero yo creo que hay un espacio para que se logre. Yo no llamo eso el gran acuerdo nacional. El gran acuerdo nacional es imposible porque realmente hay una división y la división tiene una lógica. A mí me parece absolutamente lógico lo que está pasando, pero sí puede haber espacio para acuerdos mínimos sobre elementos como la seguridad, la soberanía nacional, la justicia, en fin. Sí, doctor de la Calle, hablábamos aquí con María Alejandra y viene también un tema clave que es saber qué va a pasar con la implementación del acuerdo de paz con las FARC, porque este es el último año, ¿no, María Alejandra? Este es el último periodo de gobierno. Sí. Constitucionalmente el Estado colombiano se comprometió a implementar ese acuerdo y este es el último mandato que tiene esa tarea. Claramente el presidente electo ha estado muy en desacuerdo con el acuerdo de paz y con la implementación y con la infraestructura. Él dice que el tema va a ser seguridad institucional. ¿Usted ve en riesgo? ¿Cómo podría ser un puente para eso? Ya lo tuvimos en el gobierno de Iván Duque, ¿no? Esa postura que se le critica en algunos sectores de no haber implementado el acuerdo y también al presidente Petro, que tampoco avanzó mucho en esa implementación. ¿Será este un periodo, digamos, difícil, por supuesto, para esa implementación? ¿Qué esperar entonces? Bueno, si nos atenemos a la retórica de Abelardo del Espriella, pues está claramente en contra del acuerdo, ha descalificado a quienes hemos obrado como negociadores, ha dicho que va a acabar con la Jurisdicción Especial de Paz. Yo todavía confío en que eso se dice, pero no es tan fácil de hacerlo, porque el acuerdo hoy es una norma constitucional. El doctor de la Espriella dijo ayer, respetaré la Constitución. El acuerdo hace parte de la Constitución. Yo esperaría que cuando baje el nivel de las aguas, el doctor de la Espriella, pues claro que tiene su ideología y va a actuar en concordancia con ella, pero eso tampoco va a ser tan fácil, porque estaría en el fondo hablando de reformas constitucionales para eliminar lo que hay en la Constitución del acuerdo. Yo creo que los colombianos podríamos tomar del acuerdo lo que es importante, quitarle un poco toda esa carga tan ideológica. Es que esto pasó hace 10 años. A mí me parece que seguimos atados a una circunstancia que puede ser superada. Por ejemplo, los PDEs, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Para cualquier gobierno eso es esencial. Y el doctor del Espriella tiene que tener una dosis de realismo. Si usted liquida esos planes de desarrollo con enfoque territorial, va a tener una réplica peligrosa, aguda, por parte de los territorios. Luego, yo confío en el buen juicio. La retórica de las campañas tiene que bajar. Gobernar es distinto a ser candidato y yo todavía confiaría en que hay posibilidad de tomar lo positivo del acuerdo que existe y revivirlo, que es lo que no ha ocurrido en los dos gobiernos anteriores. Pero sabe que en el discurso de ayer él lo mencionó, hablo del presidente electo, el doctor de la Calle, él decía que no solamente hay que llegar con presencia militar, que hay que llegar también con inversión social. No habló puntualmente de las zonas PEDET, pero sí de las zonas donde dice él que hay que recuperar el control del territorio. Doctor de la Calle, un gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros. Un cordial saludo, mil gracias. Humberto de la Calle Lombana, es que hay muchas aristas, muchas cosas por analizar, pero sabe también que es interesante analizar en la campaña que perdió, en la de Iván Cepeda, que tuvo una votación también muy importante. Habrá que ver el corte de cuentas que están haciendo. Por supuesto, pero yo antes de ir allí me quedo con algo que deberíamos analizar también y es ese cambio, si bien es verdad que por supuesto al ser presidente asume ya esa responsabilidad constitucional de ser un presidente de todos los colombianos, me pongo un poco en los zapatos de los votantes, de quienes apoyaron a Abelardo de la Espriella con las tesis radicales, con las tesis de no entrar, digamos, en negociaciones con estos sectores de la política y que hoy están escuchando que de pronto hay unos cambios en esa moderación de discurso. Yo no sé si esa frase que decían algunos en campaña es que como hacen la campaña gobiernan, es algo que él ha dicho que es extrema coherencia. Así que en eso ya veremos cómo se plantea esa moderación del discurso que ha sido bastante radical, como lo hemos conocido, por supuesto, en la campaña. Sí, pero es verdad, en la campaña de Iván Cepeda están seguramente pasando por un momento muy difícil porque 250.000 votos
son pocos votos, alrededor de una gran diferencia que había quedado en primera vuelta, y un candidato además que replanteó esa campaña muy lenta. Digamos que en estas 3 semanas hubo bastantes días en los que todavía no se sabía qué camino iban a tomar, y por eso estarán hoy haciendo evaluaciones y pasando un poco al tablero a los responsables de esta campaña. Sí, 7:59 minutos. Saludamos precisamente a alguien que estuvo en esa campaña, en esta fase final, el exministro Juan Fernando Cristo. Doctor Cristo, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Y qué evaluación hacen de ese lado, de esa orilla, en la campaña de Iván Cepeda, de lo ocurrido en los comicios de ayer en la segunda vuelta? Buenos días. Muy buenos días, Juan Roberto y María Alejandra. Yo creo que lo primero que hay que decir, y coincido con Humberto de la Calle, que lo estaba escuchando, es que lo que sucedió ayer es un gran triunfo para la institucionalidad y la democracia colombiana, para el gobierno también, para la organización electoral, para nuestras fuerzas militares y de policía. Hace no más de un año, se nos van olvidando las cosas, muchos sectores de esta oposición radical que triunfó ayer señalaban que no iba a haber elecciones, que el presidente se iba a quedar en el poder, que iba a haber decretos de conmoción interior, que el calendario electoral no se iba a respetar. Y hoy lo que tenemos es que se cumplió todo el ciclo electoral, tenemos un nuevo Congreso, dos vueltas presidenciales, hay un preconteo que el candidato Cepeda ayer reconoció, se están esperando los escrutinios, hay que insistir en el llamado a la serenidad y tendremos un nuevo presidente a partir del 7 de agosto. De eso nos debemos sentir orgullosos todos los colombianos. Lo segundo es que creo que el discurso de Iván Cepeda ayer es muy importante para lo que viene en Colombia. Creo que es fundamental que entendamos que para enfrentar los grandes desafíos que tiene hoy el país en materia de salud, en materia de seguridad, en materia fiscal, se van a necesitar unos acuerdos de mínimos. Hubiera ganado el presidente que hubiera ganado el día de ayer. Y yo creo que los dos discursos de ayer, ojalá se cumplan en la realidad. Uno, en este caso, no sabe si creerle a todo el discurso de la campaña de Abelardo de la Espriella durante estos meses de que iba a destripar a la mitad del país que no estuviera con él, o creerle al discurso de anoche. Todos de buena fe, quienes queremos que este país salga adelante, quisiéramos creerle al discurso de anoche. Ahora, en la campaña yo creo que se hizo un esfuerzo muy grande en la segunda vuelta presidencial. En la primera vuelta presidencial se cometió una equivocación que en ninguna campaña se puede cometer, lamentablemente. Muchos sectores de la campaña y del pacto histórico cayeron en un triunfalismo exagerado que nos llevó a bajar la guardia en la primera vuelta y que se tuviera esa gran diferencia de la campaña opositora, que fue difícil de remontar en la segunda. Y lo segundo que hay que decir, y hay que hacer también con espíritu de autocrítica, es que la posición que se adoptó el domingo de la primera vuelta presidencial nos llevó a perder 3 o 4 días fundamentales en la campaña de la segunda vuelta, que nos hicieron falta ahorita en esta recta final. Eso último que usted menciona, doctor Juan Fernando, ¿qué indica? Estábamos hablando con María Alejandra y con la Paca y Gabriela anoche de eso, de que el discurso de anoche de Iván Cepeda hubiera sido muy bueno en la primera vuelta, cuando perdió en la primera vuelta. Pues mire, Juan Roberto, lo digo con toda franqueza, me siento personalmente y en lo que representamos en el partido En Marcha muy satisfecho y orgulloso de haber acompañado una opción que sigo considerando la que mejor, la que más le convenía al país. Creo que tuvimos un candidato fundamentalmente decente, coherente, responsable con el país, y creo que eso lo van a valorar los colombianos durante todo este tiempo, y creo que va a jugar un papel fundamental si se confirman en el preconteo, en los escrutinios, los datos del preconteo en la jefatura de la oposición en Colombia. Pero hay que decirlo con franqueza. Ayer eso que usted está diciendo lo pensaba yo en el momento del discurso de Iván Cepeda, que fue un magnífico discurso. Ese discurso en la primera vuelta presidencial nos hubiera asegurado el triunfo y la remontada en la segunda vuelta.
Creo que nunca se esperó el resultado de la primera vuelta, fue muy sorpresivo y eso tomó varios días acomodar nuevamente la discusión sobre los resultados, la posición del propio presidente de la República, y nos demoramos también en convocar a ese centro político que precisamente con el discurso de la primera vuelta llegó a los diálogos con la opción progresista, con algo de prevención frente al tema del respeto de los resultados en segunda vuelta, que como lo hemos visto ahora, y hay que resaltarlo, Juan Roberto, el candidato ayer lo hizo con total responsabilidad, seriedad, llamando a la serenidad y utilizando los mecanismos legales que están contemplados. Creo que lo que más le conviene a este proceso electoral, Juan Roberto, es precisamente esperar a que se den los escrutinios para que no haya la menor duda sobre la transparencia de este proceso electoral y que tengamos un mandato totalmente legítimo a partir del 7 de agosto, sobre el cual comenzar a construir las soluciones a los problemas que están esperando los ciudadanos. Señor exministro Cristo, usted conoce muy bien estos cambios de gobierno, sabe perfectamente cómo son estos protocolos, estos procesos de empalme. ¿Qué puede pasar de aquí al 7 de agosto con esa entrega, digamos, del funcionamiento del Estado, de esta administración pública que es muy, muy grande, en una situación de tensión como la que se va a plantear? ¿Cómo puede establecerse algún proceso de empalme tranquilo y empezar a tejer seguramente esos puentes que usted dice podría llegar a algunos acuerdos? ¿Es posible? ¿Quién puede ser o quiénes pueden ser un poco quienes faciliten ese proceso? Los discursos de ayer, María Alejandra, y los trinos del presidente, su llamado también del presidente al acuerdo nacional, la reafirmación del presidente del respeto a la decisión de los escrutinios, nos deben llenar de optimismo. Yo creo que hay que confiar en la institucionalidad colombiana. Vamos a tener además un Congreso de la República y unas Cortes que esperamos muchos colombianos actúen con la misma independencia frente al Poder Ejecutivo con la que actuaron frente al gobierno del presidente Gustavo Petro, y se puedan construir entonces acuerdos políticos por encima de la mesa, transparentes, sin ninguna clase de trapisonda, sin ninguna clase de negociaciones que los colombianos cada día rechazan más por parte de las negociaciones del Congreso con el gobierno nacional. Yo creo que la institucionalidad de Colombia demostró su fortaleza durante estos 4 años y tiene un enorme desafío, el tema de la separación de poderes, el tema de los pesos y los contrapesos a partir del 7 de agosto tienen un enorme desafío, tanto las Cortes como el Congreso. En el caso de la transición de los gobiernos, espero que una vez se conozcan los escrutinios, si se confirma, nuevamente lo repito, el dato del preconteo, se pueda dar un proceso de empalme tranquilo, normal. No va a ser obviamente un empalme entre amigos. Hay 2 visiones de país totalmente distintas que se enfrentaron ayer, en eso no hay que ser ingenuos, y hay 2 países totalmente distintos que surgieron de las votaciones de ayer. El gran desafío es mirar a ver cómo esos 2 países comienzan a acercarse un poco en su visión y cómo construimos unos acuerdos mínimos. Sino que no son evidentemente amigos, pero sí tiene que haber algo de civilidad en ese proceso de transición. Doctor Juan Fernando, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, un saludo especial. Juan Fernando Cristo con la autocrítica que hacen en la campaña de Cepeda.